Muy bien, vamos con nuestro tercer módulo de esta sesión de hoy. Vamos a hablar un poco de este último recurso académico, que es el trabajo escrito, así se llama comúnmente aquí en el instituto. A veces llamado también en español ensayo, a veces llamado también essay en inglés. Es un trabajo que tiene la característica de ser más extenso presentar un tipo de análisis que puede ser, hay varios tipos de análisis de temas y de textos. Entonces presenta un recorrido a través de un tema o a través de un autor con una extensión ya considerable, en torno a los 20.000, 30.000 caracteres, que te permite demostrar tu comprensión sobre un tema en relación con varias fuentes, varios comentadores, y al final te permite también colocar tus propias conclusiones, tus propias opiniones, una vez hecho el recorrido. Es distinto al resumen y al reporte de lectura, porque si das cuenta, el resumen y el reporte se refieren a una fuente, a un texto, a un autor, a un libro, mientras que el ensayo, o llamémoslo más bien trabajo escrito, se refiere, por ejemplo, a una temática, se refiere también a un aspecto de un autor. Si yo digo, por ejemplo, la importancia de la reflexión en primera persona en las meditaciones de Descartes. La importancia de la reflexión en primera persona en las meditaciones de Descartes. Es un tema muy específico, aún así está bastante amplio, pero es ya muy específico. Y yo tendré que hacer un análisis, por ejemplo, de las meditaciones cartesianas, sirviéndome a lo mejor de algún texto más de Descartes que no tenga reflexiones en primera persona, por ejemplo. Y también haciendo uso de comentadores, de otros que han comentado sobre el trabajo de Descartes. So, the essay would not be on one author only or on one book as the sum up, and the reading report is usually on one text or one book even. So the essay has a wider range and implies the use of a wider range as well of sources. More than one author, different commentators. And so the essay has to present a critical apparatus. Tiene que tener un aparato crítico que está compuesto de los índices, de la bibliografía y de las notas al pie de página. Como veis, es ya un recurso académico bastante más elaborado. Esa es la gran diferencia. Por eso es particularmente interesante, porque ya te permite desarrollar tu propio pensamiento. Digamos, tú desarrollas tu pensamiento a través del modo en el que abordas el tema. No es que tú vas a dar un pensamiento original tuyo, sino que tú, a través del modo en el que abordas el tema, estás de alguna manera dando tu cuño personal al trabajo, a la vez que demostrando que entiendes el tema y que eres capaz de llamar la atención para distintos aspectos del mismo. Bien, tenéis aquí un acceso directo a un texto en PDF, que lo voy a abrir ahora, que es de la Universidad de la Facultad de Teología de Comillas. Comillas es la Universidad de los Jesuitas, que está aquí en Madrid. Ayuda metodológica para la redacción del trabajo de licenciatura. Esa es una designación, tesina es la designación italiana.
tesina significaría pequeña tesis. So it's like a mini thesis. Okay. No todo lo que está escrito aquí sirve para nuestro trabajo escrito, pero mucho sirve. En cuanto a la extensión y en cuanto a la profundidad de los temas abordados, no correspondería, porque estamos hablando, por ejemplo, una tesina, un trabajo de maestría, trabajo final de maestría, estaría en torno a entre los 100 y las 150 páginas. Eso estaríamos hablando de ¿cuántos? De si 70.000 caracteres o más o menos 30 páginas, estamos hablando de... sí, de 140.000, 200.000 caracteres más o menos, que serían entre 100 y 150 páginas, mientras que, por ejemplo, en una tesis doctoral, cada capítulo tendría esa dimensión. Varía que haga tesis de 1000 páginas, que haga tesis de 300 páginas, después depende de los estilos y de las personas. Pero estamos hablando de que un capítulo tendría más o menos esas dimensiones. Entonces, nuestro trabajo escrito es una especie de sección de un capítulo. ¿Okay? Con las dimensiones son esas, para tener una idea. Y entonces, aquí en este PDF, que os invito a que lo leáis con calma, va hablando de lo que es una tesina y lo que no es una tesina. Es interesante, a mí me gusta mucho leer lo que no es, porque intenta quitar algunas falsas imágenes. Bueno, ya lo miraremos. Después, en cuanto al tema, esta parte no es tan interesante para nosotros en este momento, porque casi siempre en los trabajos escritos el profesor te da ya el tema. Hazme un trabajo sobre esto. En la monografía no. La monografía está entre el trabajo escrito y la tesina, digamos así. Porque en la monografía tú tienes que escoger el tema. Y eso es lo interesante del diálogo con el profesor, etcétera, etcétera. Pero en el trabajo escrito casi siempre el tema te es dado. Aquí es muy interesante la forma de abordar el tema, ¿veis? Aquí hay un modo histórico, analítico, sintético. Eso sí es válido para todos los trabajos escritos. Después está la cuestión de la interdisciplinaridad. Y después la estructura del contenido. ¿Ok? La estructura del contenido es muy sencillo. Prácticamente podemos resumir lo que está ahí con introducción, desarrollo y conclusión. No tiene más que eso. Pero hay alguna cosita más se puede decir. Y después está la parte del aparato crítico. Las citas y las notas y bibliografía, como veis aquí. Esta parte del punto 4 y el punto 5, que son citas y aparato crítico, lo vamos a tratar más con el MENET. ¿Okay? Por eso ahora nos interesarían solo los 3 primeros puntos, que tiene que ver con lo que es un trabajo escrito, el tema y después cómo abordarlo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver lo que no es, ¿no? una tesina, y en ese sentido tampoco es un trabajo escrito. Dice, no es el credo que da sentido a mi vida. Una tendencia en nosotros, que nos gustan mucho las cosas de la fe, there's a certain tendency of wanting to say something very important about my faith. Okay? So this is not the point. The point is to make sure you express what you have understood and that you have understood it in a proper way that is
correct and helps you to deepen on the subject that you're dealing with. Por eso, lo esencial es describir ordenadamente el itinerario que me ha llevado a decir lo que digo. Argumentado. Entonces, para eso estás aprendiendo lógica o estás reaprendiendo lógica. So you have to start with one step at a time, and you are arguing in order to get to a conclusion, not jumping from one thing to another, or just saying this is like this because I say it is. Although nobody ever says that, but you can end up saying it without wanting it. So you have to always argue. Contrastado, esto significa que valoramos otras posturas. For example, if you do something on Descartes and you only quote one commentator that is not very well known, that makes your work quite poor. So usually you'd use one or two, or use two or three commentators, and if they are a bit different from each other, even better. For example, one that is more critical of Descartes and another one that is more Cartesian, let's say. Eso es lo que significa contrastado. Entonces aprendemos, es un poco distinto, por ejemplo, pensando ahora en Easy, de la cuestión de un trabajo más científico, porque no es una cuestión de opinión, es una cuestión de opinión. Por ejemplo, cuando mi papá y mi hermano publican artículos de matemática, no están dando su opinión. O sea, si tienen un teorema y lo han demostrado, ya está. No hay tutía. Pero en este caso, en la filosofía no es así. Y en la teología tampoco. Porque damos una interpretación de un tema o de una doctrina, y lo que tenemos que es argumentar, tenemos que mostrar que hemos argumentado bien. Y eso es lo que hace válida tu opinión. Obviamente que en filosofía hay criterios distintos que en teología. En teología no puedes llegar a una conclusión distinta a la de tu fe. Voy a demostrar que Jesús no es el Hijo de Dios. Entonces, ahí tienes un problema. Porque it's not a question of trying to say anything about everything. Because in theology, we are like a football team playing in a field that has certain limits, like the field on top of a mountain. Some football clubs have their field on the top of a mountain, and they have to have nets that are far away from the field. They're very high nets, so fences, so that the players can kick the ball with confidence. So in such a way that if the ball goes outside the field, it comes back, because it goes against the fence. Theology is a little bit like that. La teología tiene sus límites y entonces es distinto. Pero bien, eso es lo que significa contrastado y verificable. El verificable significa que está hecho mediante un aparato crítico suficiente. O sea, yo puedo decir que, por ejemplo, hablando de Descartes, se puede decir que Heidegger piensa esto de Descartes y Jean-Luc Marion piensa esto. Pero no te digo dónde, ni te digo en qué textos en concreto. Entonces, tiene que haber un aparato crítico en la que las opiniones contrastantes que yo he utilizado, las puedo mostrar. Y por eso es típico decir, ok, ¿dónde dice eso Heidegger? ¿Dónde dice eso Jean-Luc Marion? ¿En qué texto en concreto? ¿Qué cita has utilizado? Y eso es importantísimo. So the critical apparatus means that you show your sources in a very precise way, so that you justify what you are arguing. Y bien, como último punto, decir que no es el resumen de uno o varios libros, ni la transcripción de mi fichero de citas, ¿no? Tengo mi diario filosófico y las pongo todas juntas. Eso no es un trabajo escrito. Ahora seguimos en el segundo vídeo.